Entonces, vamos a ver ahora todo lo que tiene que ver con congelamientos, que es cuando, ¿cierto? Principalmente nuestros miembros, manos, piernas, ¿cierto? Se ven afectados por frío extremo y empieza a haber pérdida de sensibilidad por producto de la congelación, ¿cierto? De nuestros tejidos, ¿ya? Eh, Congelamiento es la condición médica en la que la piel y otros tejidos son dañados por estar expuestos a temperaturas iguales o menores a 0 °C. Algunos factores que contribuyen a las congelaciones son, uno, la humedad, o sea, es decir, si tenemos condiciones de menos bajo cero, ¿cierto? Y tenemos las manos húmedas, es muy probable que nos empecemos a congelar, ¿ya? El contacto con metales, si tocamos metales con la mano sin guante, lo más probable es que también, y más encima tenemos humedad en la mano, tengamos congelaciones de inmediato, ¿cierto? En nuestra mano. Eso es súper peligroso porque obviamente podemos perder nuestros deditos, ¿cierto? Nuestra piel más próxima al momento de querer retirar la mano y no poder lograrlo. Exposición por mucho tiempo al frío, ¿ya? También lo mismo, si estamos expuestos, ¿cierto? A un clima, sobre todo si es que este clima, además de ser frío, se complica porque hay viento o porque cae agua-nieve, ¿cierto? Principalmente, lo más probable es que suframos las consecuencias de congelarnos, ¿ya? Deshidratación y mala alimentación. Si no tenemos las calorías necesarias y si estamos deshidratados, estamos más expuestos, ¿cierto?, a que exista congelaciones. Las temperaturas extremadamente bajas, ropa muy ajustada y la inmovilización. O sea, si nos mantenemos inmóviles, también es probable que suframos, ¿cierto?, de congelaciones. Entonces, tenemos congelamiento superficial, congelamientos parciales y congelamientos totales o profundos, ¿ya? Que ahora, al igual que las quemaduras que vimos en la clase anterior, esto también tienen grados y también tienen tratamientos que pueden ser más o menos efectivos dependiendo de qué nivel alcance, ¿cierto? Este nivel de congelamiento. Vamos a ver. ¿Cómo reconocer un congelamiento? En el caso de los congelamientos superficiales, dice que la piel permanece blanda, ¿ya? Pero sí existe un color rojo o pálido por el frío. Entonces, aquí podemos ver una mano, ¿cierto? Se ve media pálida, ¿cierto? Y que está fría. La sensibilidad puede estar normal y puede haber una pequeña sensación de hormigueo, principalmente en los deditos, ¿ya? Los deditos siempre son los que más sufren. También, para que ustedes sepan, otras zonas que son propensas a congelarse, que también son zonas pequeñas de nuestro cuerpo, son la nariz y las orejas, los pómulos principalmente, y obviamente los deditos de los pies. La piel puede estar congelada y presentarse, perdón, ya, hasta ahí estamos con congelamiento superficial, ¿ya? O sea, hasta que hay una sensación de hormigueo, de que la piel está pálida y fría, ¿cierto? Y eso, porque lo demás está relativamente normal. En el congelamiento parcial, que es aquí la parte 2, ¿cierto? Que se muestra en el PPT, voy a indicarlo ahí con una flechita, en en el congelamiento, ¿cierto? Parcial, podemos ver ya que existe un color medio eh, amarillento, medio pálido, incluso un poquito rojizo, ¿cierto? Que se ve al comienzo de la congelación. Ya empieza a haber una sensación ya como de agujita, ¿cierto? Ya no de hormigueo, sino como de agujita en los dedos. Esto empiezan a cambiar de forma y cambiar de color, mejor dicho, no de forma, perdón, cambiar de color, ¿cierto? Y empiezan a tornarse a un color ya más rojizo, amarillo y finalmente ya un poco ya más color gris cuando ya empieza a avanzar más esto. Dice que la textura aún sigue siendo blandita, ya solo hay un cambio de color. La sensibilidad está limitada porque obviamente ya cuando empieza a haber este hormigueo y este dolor, ¿cierto? Como de punción chiquitito, es porque ya obviamente no se siente tanto, ¿ya? Y puede haber una sensación de hormigueo y dolor, ya que es lo que decía como un pinchazo.
Después tenemos congelamiento total o profundo, que es acá el último del PPT. Dice la piel está congelada y la textura es dura, ¿ya? La parte afectada presenta un aspecto blanquecino ceroso. La piel está congelada y la textura es dura y no hay sensibilidad en la zona, ¿ya? En este caso, ¿qué ocurre? Aquí se ve negro, pero yo quería decirte que al principio no es ese color, al principio es blanquecino ceroso. Una vez que eh, la congelación avanza y pasan días, se colocan negros, ya los dedos. ¿Por qué? Porque como hay muerte celular y muerte de terminaciones nerviosas, empieza a haber una gangrena, ¿cierto?, en la mano, y de este color que al principio es medio blanquecino ceroso, ¿cierto?, pasa a tomar tonalidades negras de muerte. Finalmente es el color negro de que la zona está muriendo, ¿ya? ¿Cómo actuar ante los congelamientos? Si son superficiales o parciales, ¿cierto? Primero, sacar a la persona y sacarla de la exposición al frío, ¿cierto? Por supuesto que abrigarla lo más posible en la zona donde pueda estar congelando. Aumente la perfusión local y superficial distal, indicándole a la víctima que haga movimiento, ¿cierto?, con los miembros de la mano o el pie afectado. Entonces, lo más importante es tratar de hacer que retorne sangre y que viaje sangre por esos lugares. Entonces, para eso hay que hacer movimientos enérgicos, ¿cierto? Que ayuden a que uno dice criollamente que la sangre baje, ya, pero obviamente la sangre igual está circulando, solo que lo hace de forma más lenta. Entonces, lo que uno hace es azotar, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de las manos, hacia abajo todo el rato, muy fuerte, generar calor, obligar, ¿cierto?, a que en este caso la manito empiece a tomar temperatura y que empiece a haber una mejor circulación y perfusión, en este caso de la zona. Abrigue la parte afectada. Yo sugiero, en el caso de que empiecen en las congelaciones, no utilicen dedos con guantes, o sea, guantes con dedos, ya utilicen mitones, que son guantes que tú adentro tienes todos tus dedos juntitos, no están los dedos separados como en un guante común. Y si no tienen mitones, utilicen calcetines, varios calcetines para que hagan el efecto del mitón. ¿Por qué? Porque el calor cuando está en cada dedito es menor que cuando están todos los deditos juntos. Entonces la cantidad de aire que yo puedo generar caliente cuando tengo la mano en un mitón va a ser superior y se va a quedar más todavía dentro de, en este caso, la tela, ¿cierto?, del guante, que si tuviese un guante con los dedos separados, ¿cierto? Y que obviamente me va a costar más calentar de un dedo solamente, ¿ya? Es netamente un tema de espacio y aires calientes. Eh, Después tenemos que hay que hacer un calentamiento de campo e hidratar a la víctima. ¿Qué significa eso? Que una vez que salimos de la zona afectada, ¿cierto? Donde hay mucho frío, llegamos a un campamento, a una carpa, donde sabemos que vamos a estar bien, ya que sabemos que no vamos a tener exposición al frío nuevamente, podemos hacer un calentamiento de campo que es nada más ni nada menos que poner a calentar agüita, ¿ya? Agüita en una cocinilla hasta que esté tibia el agua, ¿cierto? Y poder colocar nuestros deditos ahí para que agarren temperatura, ¿ya? Después de eso, por supuesto, hay que volver a colocar los deditos en un guante, ¿cierto? Y estar monitoreando constantemente que ese calor no se pierda, ¿ya? Hidratar, por supuesto, a la víctima, ¿ya? Y obviamente tiene un criterio de evacuación leve porque puede ser tratado en campamento, ¿ya? No hay problema. Siempre cuando este congelamiento sea superficial, ¿cierto? O parcial. Ahora, cuando estamos frente a un congelamiento total o profundo, es otro cuento, ¿ya? Ahí, si bien al principio igual se parece, porque dice saque a la persona del frío y llévela a un refugio caliente, después evalúe la posibilidad de hipotermia, ¿cierto? Porque puede estar también esta persona en un estado de hipotermia debido a tanto rato estando en un ambiente frío. Dentro de lo posible se asegure de que la persona no utilice la parte congelada hasta que haya conseguido asistencia médica. Entonces, ahí lo que hay que pedir es que la persona se aísle, ¿cierto?, las manos, ¿cierto?, los pies, lo más posible y que obviamente espere asistencia médica.
Ojalá estar en un campamento para hacer eso, si no, obviamente hay que bajar y trasladar a esta persona a un campamento y hay que hacerlo lo más rápido posible, ¿ya? Retirar ropa mojada si es que hay, materiales que pueden impedir la circulación como anillos, relojes, brazaletes, coles, ¿cierto? Que de repente del pelo, ¿cierto? Que se colocan en las muñecas y cualquier cosa que pudiese evitar que exista una buena circulación. Pulseras también, si se tiene. Eh, no intenta hacer un recalentamiento de campo si puede conseguir asistencia médica en menos de 2 horas. ¿Ya? O sea, si sabemos que en menos de 2 horas vamos a tener a un doctor, ¿cierto? O un equipo médico, no hacemos recalentamiento como en la vez anterior. ¿Qué más dice? Realice recalentamiento de campo y hidrate a la víctima en caso de que obviamente estemos a más de 2 horas de la ayuda. ¿Ya? Entonces, si nosotros llegamos a campamento, estamos en un punto estable, podemos hacer recalentamiento, ¿cierto? Con agüita tibia, ¿cierto? Y que hay que ir calentando cada cierto tiempo, como una cocinilla, ponemos las manos y los pies, en este caso, de nuestro paciente, vamos haciendo recalentamiento y controlando temperatura, controlando también temperatura por la hipotermia, y una vez que esto se logra, ¿cierto? Y tiene un buen pronóstico, o sea, hemos avanzado en positivo, este paciente va al doctor, ya no sigue en terreno. O sea, una vez que hemos controlado la situación, hemos detenido en parte este congelamiento y hemos detenido el avance de la gangrena, porque por lo general se gangrena igual, esto es para irse a casa, ya para irse al doctor o a una clínica, y ahí terminar el tratamiento. No es para que la persona siga intentando estar en el ambiente congelado haciendo la actividad que está haciendo. Criterio de evacuación, este es grave. Ya no se va a morir, pero sí va a generar consecuencias para su vida. Lo más probable es que si no logramos a tiempo hacer una reversión del congelamiento, esta persona tenga que ser amputada de sus manos o dedos, dependiendo del nivel de avance, para poder evitar que se infecte todo su organismo. ¿Ya? Y de ahí es que hay también tantos montañistas que ustedes pueden ver que pierden dedos. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Cómo es el recalentamiento de campo? Hay una forma correcta de hacerlo. Yo les comenté así a simple y llanamente que podemos entibiar el agua, ir poniendo los dedos y a medida que el agua va bajando de temperatura y volviendo a recalentar, pero el tratamiento correcto y de la forma más idónea es calentar la parte congelada en el agua entre los 37 y 39 grados Celsius. Ya eso es lo que debiese estar el agua. Remueva cualquier elemento que pueda limitar la circulación, ya lo sabemos. Mantener la parte afectada sumergida en agua entre 20 a 45 minutos hasta que la parte afectada vuelva a estar flexible, ¿ya? Entonces, toda la parte que está dura y que no tiene movimiento, la idea es que vuelva a volver a estar blandita. Para realizar un recalentamiento de campo en orejas y nariz es recomendable aplicar ropa o gasas humedecidas en agua tibia y cambiarlas con frecuencia. Entonces, si fuese en el caso de la cara, ¿cierto? Orejitas, nariz, vamos a colocar una toallita, ¿cierto? Adentro del lavatorio con agua caliente, vamos a aplicarlo en la cara, dejar ahí un rato, ¿cierto? Hasta que vaya perdiendo temperatura, pero ya vamos a tener la otra tela, ¿cierto? Lista para ir haciendo los recambios, ¿ya? La idea es que siempre esté constantemente en contacto con esta tela humedecida calentita, ya no que se la pongamos, ¿cierto? Y que después tengamos que sacarla y calentarla 10 minutos más y la cara nuevamente está sin el calor. Entonces la idea es que vaya haciendo una suerte de recambio constante. Eh, una vez descongelada la zona, secar sin flotar, porque obviamente es una piel que está humedecida y que está muy, muy traumada, ¿cierto? Y por ende tenemos que tratar de ser muy cuidadosos en cuanto al tacto con esta piel y se pueden administrar analgésicos como ibuprofeno según prescripción médica, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a tratar los congelamientos. Después de haber hecho el tratamiento de descongelar, ¿cierto? Las partes del cuerpo, hay que tener consideraciones. Entonces, ¿qué dice?
El recongelamiento llevará posiblemente a la gangrena, muerte del tejido por falta de perfusión o por la infección de una herida. Y además el daño tisular será mucho más extenso. ¿Ya? Por lo general, si ustedes se dan cuenta en la imagen, cuando las manos han estado congeladas y han sido o sea, descongeladas, ¿ya? Por medio del tratamiento, generan ampollas, ¿ya? Que es una respuesta, entre comillas, normal del organismo, ¿no? El organismo cuando tiene algún problema genera un edema siempre, ¿ya? Así que estaríamos hasta ahí dentro de lo normal. El tema radica en que si después de eso se vuelve a congelar la mano, ahí vamos a tener graves problemas, ¿ya? Porque efectivamente allá es un tejido que está dañado, que ha habido muerte de terminaciones nerviosas, ha habido un maltrato constante, ¿cierto?, a los tejidos y por ende una nueva congelación sería catastrófica. Envuelva la parte descongelada con telas y apósitos para obtener un empaque abultado y voluminoso. De ser posible, mantenga las ampollas intactas, ¿ya? Las víctimas pueden ser evacuadas luego del descongelamiento, pero se debe ser extremadamente cuidadoso para evitar el recongelamiento. La prevención es el mejor tratamiento, ¿ya? Es decir, en este caso, un paciente, como les comenté en el comienzo, que ha sido eh, víctima de congelamiento, ya ha tenido cierto un tratamiento de descongelamiento en terreno, si va a salir, no es para seguir en actividades, ya es netamente para evacuarse a un hospital. Bien, ahí está entonces lo que tiene que ver con congelamientos y los tratamientos. Vamos a ver si puedo encontrar algún video del mismo Miguel Azal. Aquí encontré. Voy a compartir nuevamente para terminar con un video para que quede mejor la idea y de eso pasamos después al otro tema. Bien. Si sufres una congelación, lo que debes evitar es esto. Aquí ya no hay nada que hacer. Has perdido los dedos. Las congelaciones suelen darse en manos, pies, nariz y oreja, porque ante una situación de frío extremo, el cuerpo es sabio. Sacrifica las zonas más alejadas para mantener la sangre caliente en los órganos vitales. Cuando se congelan las manos, se cristalizan los tejidos. Simplemente poniendo las manos en hielo, vas a empezar a notar un dolor insoportable. Imagínate congelado. Bien, pues vamos ahora a lo importante. ¿Cómo lo tratamos? Lo primero, trata la hipotermia, porque sí o sí la está padeciendo. Sepárale del frío, quítale la ropa húmeda, abrígale y comienza a calentar. Abre el agua caliente y utiliza un cubo donde entre de sobra la zona congelada. Ahora tienes que hacer un calentamiento rápido de la zona afectada, no gradual, y el agua debe ser caliente, no tibia, entre 40 y 42 grados, soportable con una mano sana, pero caliente. Y ojo, porque es muy doloroso. Si el agua se enfría, vuelve a llenar agua caliente. Después de 20 a 30 minutos, limpias, secas y elevas para reducir la inflamación. Y ahora te digo lo que no debes hacer. No frotes para intentar entrar en calor. No lo acerques nunca a un fuego directo. Nada de beber alcohol. Si salen ampollas, no las revientes. Y recuerda que necesitas un hospital lo antes posible. Bien. Con eso queda más que claro todavía todo lo que era el tratamiento, ¿cierto?, para congelaciones. Importante mencionar que se pueden dar analgésicos como ibuprofeno, que eso es lo que está recomendado ante las congelaciones. Y nuevamente, como tips, como medida, si ustedes sienten en algún momento o alguno de sus posibles pacientes sienten en algún momento hormigueo en las manos, ¿cierto? Y frío, en una condición fría, por supuesto que tienen que tomar medidas. Y la mejor medida que pueden hacer, una es sacarlo de la exposición, pero si no es posible, evitar hacer un cambio de guantes, nunca con los guantes mojados. Hay mucha gente que de repente anda en la nieve con los guantes húmedos, eso no debiese ser. Lo que sí yo podría aconsejar en base a la experiencia es que si no tienen guantes secos, utilicen calcetines, ¿ya? Los calcetines en las manos es lo mejor que ustedes pueden colocar, obviamente un calcetín grueso, ¿cierto? Para evitar congelaciones. Entonces los deditos juntos, ¿cierto? Como en una mano con un mitón, va a ser mucho más fácil de calentar que estando separados, ¿cierto? En un guante. ¿Ya? Entonces, eso es
es como la principal medida preventiva, ya tomar líquidos calientes también después como segunda medida, y obviamente salir del entorno donde está el frío y el viento. Sobre todo en nuestro tipo de cordillera, que es bastante ventosa, ¿ya? Hay que evitar tener las manos húmedas y obviamente, por sobre todo, no utilizar los elementos de protección personal que se recomiendan para ese tipo de actividades. Bien, hasta ahí entonces llegamos con los congelamientos.